Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer la segunda prueba de autonomía del BMW i3. Y en este caso, pues recordamos las cifras anteriores, sacó 452 kilómetros de autonomía en la prueba de mínimo consumo, un consumo que está bastante bien. Y que tenemos pues un consumo de 8.4 kilovatios hora a los 100. Pero bueno, aquí reseteamos media y vamos a hacer la prueba contraria, la de mínima autonomía, cogerlo por pista a la máxima velocidad posible, la máxima velocidad legal posible. Y bueno, ir a la otra punta de la isla y volver, como siempre, ir a Puerto de Mogán y volver a Lisieux. En este caso también quiero comentar ciertos aspectos de consumo de la anterior prueba y lo comparé con el Ioniq de 38 kilovatios hora de batería, misma capacidad de batería, y en este caso pues vamos a ver las dos caras de la misma moneda. En esa prueba realmente no superó al Ioniq en consumo, por tema lógicamente de aerodinámica y de motor, pero bueno, con un poco peso y con un motor menos eficiente estuvo ahí. Pero bueno, en esta prueba es completamente diferente, ya que este coche aerodinámico no es, este coche es un coche de ciudad y ahí no va a destacar tanto. Pero está muy bien para ver que, bueno, en ese se quedó al 11 kilómetros de un Ioniq, que no está nada mal en la prueba anterior, y vamos a ver a cuánto se queda ahora en una prueba que realmente va a ser lo contrario, va a ser donde este coche saque lo peor en el tema de aerodinámica. Sí que es cierto que la aerodinámica de este coche no es muy mala, pero sí que es un coche con un frontal mucho más grande que un Ioniq, y es un coche pues realmente de ciudad. Para salir de ciudad no es tan, a ver, no digo adecuado, porque este coche para viajar incluso está muy bien, pero bueno, es un coche que es otro concepto de coche completamente diferente que para meterlo en pista, es un coche más de ciudad, ¿no? Pero bueno, como hacemos siempre, metimos el crucero. Nos metemos para la otra punta de la isla a la máxima velocidad que podemos ir, aunque nos adelanten coches. Yo voy realmente a lo que marca el disco, así que ahí no, un poco más que puedo decir y añadir. En cualquiera de los casos, pues tenemos un coche que a estas velocidades realmente se comporta bastante bien, no va nada mal. Como pasa con todos los coches eléctricos, el peso de la batería bajo hace bien su trabajo y hace que el coche sea muy estable, pese a que en este caso comprobamos lo que en el anterior episodio comenté, que es que el coche realmente el tema de bajo consumo lo tiene por el poco peso, porque la aerodinámica aquí, el ruido de rodadura no se notaba mucho, pero el ruido del viento y de que el coche se estaba estampando con el viento, tenemos la misma sensación prácticamente. No lo quería comentar hasta casi al final de la prueba, pero lo tengo que comentar ahora. Teníamos la misma sensación que en un Kona. Notas mucho aire contra el frontal, y en este caso también tenemos una batería bastante generosa, no tanta como un Kona, pero sí que es cierto que notamos que la aerodinámica aquí no destaca. Sí que notamos que ahí hay pequeños detalles de aerodinámica que hace que el frontal, por ejemplo, esté recibiendo aire continuamente y estemos notando el aire contra el coche, que no tienen problema, no hay problema ni de potencia ni de que... Pero sí que notamos que oímos ruido en el interior del habitáculo, bastante del viento, y notamos, no es lo mismo que en un Ioniq, que ahí el ruido lo oímos porque pasa al lado por la ventana, no porque se está estallando contra la parte delantera del coche, ¿no? Pero bueno, en todos los coches, lógicamente, a altas velocidades, hay parte del aire que se estalla contra la parte delantera del coche, no es algo negativo, porque le pasa a todos, ¿no? Pero sí que es cierto que el frontal de este coche no es tan fino, no es tan aerodinámico, hay que destacarlo. Es más, vieron aquí el radio de giro, aquí se notó mucho, porque normalmente tengo en esta rotonda que hacer maniobras con el coche, y con este coche no. Una de las partes positivas de ese coche que se vio en vídeo y que lo quería resaltar, porque es donde va a destacar este coche, ¿no? En cualquiera de los casos, pues hemos llegado con un consumo de 13.7 kilovatios hora a los 100, bastante lejos de los 11.1 que consigue un Ioniq de segunda generación, de los 10.9 de un Ioniq de primera generación y de los 11.4 de los coches con los que lo estábamos preparando en la anterior prueba. Es más, se asemeja mucho, pero mucho, a los consumos que tiene el Hyundai Kona y el Eniro. Es más, se parece mucho, pero por arriba. Consumió bastante más, casi un kilovatio hora más que un Niro y que un Kona. O sea, ese tema que hablábamos de la aerodinámica, aquí le ha pasado bastante factura. También es posible que este día el viento no fuera como otras veces a favor en este aspecto, y si hubiera más viento en contra que en otras ocasiones, puede ser cierto esa parte. Y ahora en la vuelta vamos a ver el tema del consumo, si es verdad que en la ida no ha sido culpa del viento, en la vuelta. Aquí podemos ver la parte frontal. Recordemos también que este coche es completamente de plástico, por lo tanto los ruidos se transmiten al interior del habitáculo de forma diferente. También por eso puede que me haya dado más cuenta, porque el sonido es diferente a lo que estamos habituados a oír, ¿vale? Para que también lo tengáis en cuenta, de que no es que el coche suene un montón en autopista, ¿no? Pero sí que es cierto que comparado con otros coches, pues sí, es más o menos igual que los coches que un sub, es igual que
no es un coche aerodinámico para pista y para ese aspecto. También comentar, las ruedas que tiene este coche no son las más aerodinámicas y no son las mejores de todas las que BMW tiene. Son unas ruedas bastante más grandes y también eso pudo hacernos que con unas ruedas más eficientes en la anterior prueba incluso hubiera sacado mejor resultado, y también en esta perjudicar también un poquito, todo hay que decirlo. Pero bueno, es el coche que tiene BMW para ceder. Realmente la diferencia de un coche a otro no va a ser tampoco enormemente grande, pero bueno, también hay que comentar ese puntito para que lo tengáis en cuenta, de que estas son de las ruedas grandes que monta BMW, no de las ruedas más eficientes y pequeñitas, ¿vale? Para que también lo tengáis en cuenta. En cualquiera de los casos, pues ahora nos dirigimos a hacer la vuelta. En la vuelta notamos exactamente lo mismo. Incluso notamos que realmente en la ida no sé si había más viento en contra o menos que en otras ocasiones, pero en esta vuelta también notamos exactamente lo mismo. Hay viento en contra o no. Normalmente en este tramo sí suele haberlo, así que supongo que sí. Pero notamos que hay bastante ruido en el habitáculo de la aerodinámica. Ya digo, y lo quiero resaltar, comparado incluso con coches de combustión, la aerodinámica de los eléctricos y la insonorización de muchos eléctricos es mejor porque no oímos tan bien el motor, solo oímos el aire, y también por eso mucha gente se da más cuenta de ese sonido. Por eso no quiero que se piense que es una muy mala insonorización, es una insonorización normal y corriente como otros coches, ¿no? Lo que quiero destacar simplemente es que sí que es cierto que la aerodinámica de este coche, comparado con otros eléctricos, no destaca, no es la mejor aerodinámica. Incluso lo vimos en los consumos de ida. Un Kona y un Niro consumen menos que este coche, y lo vamos a ver ahora cuando lleguemos, porque el Kona y el Niro empataron en 14,7 kWh a los 100 en alisios, y este coche, cuando lleguemos a alisios, vamos a ver cómo tenemos un consumo de 14,9, 0,2 más que un Kona o un Niro, que subs grandes. Por lo tanto, tenemos aquí el punto. Como comentaba antes, hemos pasado en la prueba anterior de compararlo con los más eficientes por el poco peso, a compararlos con coches que son muy eficientes porque pesan bastante más en relación consumo-peso, pero en este caso tenemos poco peso y bastante consumo porque la aerodinámica no destaca tanto. Como veis, tema aire acondicionado como siempre, y la prueba realmente se ha desarrollado como siempre. Por lo tanto, pues podemos decir que este coche, los consumos buenos y todo lo bueno lo va a desarrollar en ciudad. Aquí lo podemos ver, 14,9. Dentro de los coches pequeñitos, el que más nos ha consumido. Recordemos también que tenemos un motor asíncrono y eso eleva un poquito más los consumos, sobre todo a alta velocidad. También eso puede haber influido en la prueba. En resumen, tenemos un coche que pasa a 255 kilómetros de autonomía en este tipo de conducción en autopista, que realmente para Gran Canaria sobrado igualmente, no hay ningún problema, pero se aleja mucho de los 295, son 40 kilómetros de diferencia, respecto a un Ioniq con misma capacidad de batería. De quedarse solo a 10 de un Ioniq a quedarse a 40 en ese tipo de prueba, ahí vemos la diferencia tecnológica y sobre todo también de aerodinámica que hay actualmente respecto a este coche. Igualmente lo digo, este es otro concepto de coche, y como lo decía en el vídeo anterior, cada uno va a destacar en lo suyo y cada uno había que alabarlo en lo suyo. Digo, incluso si este montara un motor síncrono, estaríamos en la anterior prueba a lo mejor incluso con uno que superara al Ioniq en esa prueba, que sería algo digno de admirar porque el Ioniq es el coche más eficiente a nivel mundial, ¿vale? Por lo tanto, tenemos unos datos que vemos los pros y contras de este coche simplemente con estos datos. Tenemos el mejor de los mejores consumos en consumo mínimo, ciudad yendo lentito y yendo relajado por autovía, y tenemos de los peores consumos yendo por pista. Esto no es un coche para ir por autopista todo el tiempo. Para viajar sería mejor un coche un poquito más aerodinámico. Igualmente vemos que no tiene ningún problema de autonomía y que con una red de carga rápida sin problema podría hacer esa función puntualmente en un viaje puntual, así que no hay mayor problema por ello, pero que no es un coche que vaya a destacar en esa faceta. Pero bueno, aquí lo tenemos los datos para que los podáis ver. Aquí tenemos una autonomía de 255 kilómetros que para la batería que tiene está muy bien, y realmente es un coche que va muy bien, no hemos notado ningún problema. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta estos datitos, y en los siguientes vídeos seguiremos analizando la faceta de montaña, al igual que todas las características. Todavía no hemos hablado de las puertas, pero bueno, eso lo vemos en el próximo vídeo. Así que un saludo y hasta la próxima.